Pues el tema principal, como lo decía al comienzo Marichel, es el Espíritu Santo, ¿no? Es además decir que estamos celebrando ese Pentecostés de hace casi 2000 años, de cuando esas lenguas de fuego descendieron sobre los apóstoles. Dice Hechos que estaban reunidos los apóstoles, los discípulos, los hermanos de Jesús y María, su madre. Estaban reunidos y en ese momento es donde descendió en un momento de adoración, en un cenáculo de amor. Y yo voy a en el nombre de Jesús, en el nombre de intentar explicar el tema de combatir con el poder del Espíritu Santo. Y la primera cita con la que vamos a empezar es Zacarías 4:7. Zacarías capítulo 4, versículo 7. Y lo voy a leer, ¿sale? Es el versículo 7, pero voy a leer los últimos dos renglones. Y dice así, vamos a hacer, ni con el valor ni con la fuerza, sino solo con mi espíritu. Ni con el valor ni con la fuerza, sino solo con mi espíritu. Esta cita me recuerda el cantito de: no es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Entonces, vamos a empezar con combatir con el poder del Espíritu Santo, pero antes, para algunos, ¿qué es combatir? Aplicar fuerza, ¿no? Hacia otra persona, pelear contra un rival, tener una lucha. ¿Hacer qué? Hacerle frente a algo, a alguien. Y es algo, combatir es algo referente a, tenemos que luchar, tenemos que aplicar fuerza, tenemos que aplicar valor. Guerra, batalla. Pero nos dice el Señor en Zacarías 4:7, pues no es con el valor ni con la fuerza. ¿Cómo vamos a combatir si no es con fuerza y valor? Vamos a combatir con Espíritu Santo. Es mi espíritu, dice Dios en esta palabra de Zacarías, a través del profeta Zacarías. Entonces, ¿cómo vamos a suplir la fuerza y el valor usada en el combate? Porque no es con eso lo que vamos a poder ganar la batalla. Nos dice el Señor, ¿cómo vamos a suplir la fuerza y el valor? Activando el Espíritu Santo que ya tenemos en nosotros. Entonces voy a intentar explicar para descubrir cómo podemos activar ese Espíritu Santo, que ya lo sentimos, que ya lo vivimos, que ya lo palpamos, que sabemos que somos templos del Espíritu Santo, que sabemos que en el bautismo lo recibimos. Pero ¿cómo podemos activar a este Espíritu Santo para no utilizar la fuerza ni el valor, sino luchar y combatir con el Espíritu Santo? Nos vamos a ir a la explicación que nos da Pablo. En 2 de Corintios 10, del versículo 3 al 4, vamos al Nuevo Testamento. 2 de Corintios 10, del 3 al 4. Ok, se los voy a leer. Ahí márquenlo. Ahí va, 2 de Corintios 10, del 3 al 4. Dice Pablo: humana es mi condición, pero no lo es mi combate. Entonces, Pablo igual da referencia a lo que nos dice, a lo que queremos centrarnos en el tema de hoy. Humana es mi condición, pero ese no es mi combate. Mi combate no es humano, mi combate no es carne. Dice en el versículo 4, nuestras armas no son humanas, sino que tienen la fuerza
de Dios. Nuestras armas no son humanas, sino que tienen la fuerza de Dios. Aquí está un punto, por así decirlo, el primer punto para activar al Espíritu Santo en este combatir con esa fuerza divina es con las armas de Dios, con las armas que provienen del poder de Dios, no con nuestra carne. Eso eso lo desechamos desde el comienzo, cuando dijimos que no es con la fuerza ni el valor, es con las armas de Dios. Entonces, Pablo nos dice que para combatir con el poder del Espíritu Santo tenemos que tomar unas armas que provienen de Dios, que provienen del poder de Dios. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener esas armas de Dios? Nos lo dice en Efesios 6, versículo 12. Efesios 6, versículo 12. Vamos a buscar Efesios. Efesios 6, versículo 12. Se los voy a leer, ¿sale? Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. Otra vez vuelvo a decir lo mismo. Mi batalla, mi combate no es humano, no es carnal, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Una vez estudiando lo que es la batalla espiritual de las personas, encontraba esta cita, ¿no? En otras traducciones hace referencia a que esas fuerzas malas son espíritus malos. Y eso es lo que nos quería entender Pablo, pero igual quiero dejar en claro que podemos tal vez malinterpretar en que es contra los espíritus malos los que nos asustan, ¿no? En la noche, eso chusco, ¿no? Entonces no es con eso, es con lo malo que tenemos nosotros mismos. La batalla es contra de mi pecado, en contra de mi ira, en contra de mi enojo, en contra de aquello donde yo fallo, aquello donde yo sé que hay una influencia de algo malo en mi vida. Entonces, no es una batalla con fuerzas humanas. No la vamos a poder ganar con fuerzas humanas. No vamos a poder ganar esta batalla por nosotros mismos. Porque la batalla, esta lucha no es contra carne. Y para poder ganar esta lucha, para poder emplear estas armas, para poder combatir con el Espíritu, Pablo igual nos dice en este mismo capítulo de Efesios 6, ahora en el versículo 10 y 11 nos da una instrucción de cómo combatir, nos da una primera instrucción. Entonces él nos dice, de hecho esta cita se titula Háganse fuertes. Y dice así, en el versículo 10, por lo demás fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza, con el Espíritu Santo. Muchas veces tomamos como al Espíritu Santo como el poder que viene de Cristo, como el poder de lo alto, como la fuerza de lo alto. Y nos dice Pablo, para combatir nuestra batalla, que no es contra carne, tenemos que fortalecernos con el poder y la energía y la fuerza de Dios, de Jesús. Y aquí respondemos la primera pregunta. ¿Cómo vamos a suplir la fuerza y el valor? Que nos decía en Zacarías, ¿no? Que no es con la fuerza y el valor. Entonces, nos dice Pablo, nos responde esta pregunta. Háganse fuerte en el Señor con su energía y con su fuerza. La fuerza que proviene de Dios, de Jesús. En el versículo 11 dice, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Lleven ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo.
ahí está el secreto, o a donde yo quiero dar a entender de cómo combatir con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Ya vimos que con nuestra fuerza y nuestro propio valor no vamos a poder. Va a ser con la fuerza que proviene de Jesús, de Dios, utilizando las armas que igual provienen de Él. ¿Y qué armas son estas de que nos habla Pablo aquí, inspirado en el Señor, inspirado en el Espíritu? Igual nos vamos a ir al versículo, empieza en el versículo 13 al 17. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir. Primer arma, ¿no?, que nos da Pablo. La armadura de Dios nos va a servir para en el día malo, en el día de la tentación, en el día en que sintamos que no tenemos fuerza, sintamos que no podemos más, podamos resistir y mantenernos en la fila, valiéndose de todas sus armas, de todas las otras armas. Entonces, poniéndonos la armadura de Dios, podremos resistir el día malo, la tentación, nuestro día en que nos sentimos que no podemos, y podremos mantenernos en la fila. En la antigüedad, Pablo se refiere a, en sus tiempos de ellos, en las guerras, hacían filas, en los ejércitos, se dividían en filas. Todos sabemos que en las primeras filas mandaban, casi siempre los que mandaban en la primera fila morían, porque son los que reciben el primer golpe del enemigo. Entonces Pablo hace referencia en esta cita en que si nos tomamos de la armadura de Dios, podemos mantenernos en la fila de la batalla, en esa fila en donde vamos a poder continuar en la lucha, pues seguiremos caminando. Y más adelante dice: tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. ¿Cómo vamos a contrarrestar el golpe al enemigo? Si ya aguantamos con la armadura que Dios nos ha dado, esa protección que nos da, ya aguantamos ese golpe del enemigo, que es en nuestro día de tentación, en el momento en que sentimos que vamos a fallar, logramos sobrevivir. Cuando, un ejemplo, yo voy manejando en mi moto y se me atraviesa alguna persona en el coche. De más está que los que manejamos motos sabemos que los carros no nos respetan. Nos ven como, no sé si no valemos, pues, para muchos conductores. Entonces, tiende siempre a alguien a atravesarse, a no respetar la preferencia, y ahí viene mi batalla. Ahí viene en donde yo digo, quiero insultarlo, quiero gritarle, quiero alcanzarlo, y bueno, pero resisto en el Señor, me tomo de la armadura para no caer en ese pecado, en esa tentación. En cambio, tenemos que estar bien calzados para contrarrestar el golpe del enemigo, propagando el evangelio de paz. ¿Cómo vamos a contrarrestar el golpe del enemigo? Propagando el evangelio de la paz. Y nos dice también: tengan siempre en la mano el escudo de la fe. El escudo de la fe que nos va a ayudar en el momento difícil igual a repeler el ataque del enemigo, creyendo en el Señor. Y así podrán atacar las flechas incendiarias del demonio. De más está decir que pues el demonio, Satanás, el diablo, se basa en hacernos caer, en hacernos pecar. Y aquí Pablo lo toma como ejemplo, como flechas incendiarias. Algo que va a llegar a herirnos, que va a llegar a traspasarnos hasta la armadura para llegar a nuestra carne y herirnos gravemente. Pero con el escudo de la fe podremos repeler ese ataque del enemigo. Por último, usen el casco de la salvación, que es Jesús, la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios.
que es lo mismo que les mencionaba en que vamos a repeler al ataque del demonio con el Evangelio de la paz. Y a partir de este versículo 18, Pablo nos deja una segunda instrucción o un consejo. Nos dice: vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de los santos, sus hermanos. Vivamos orando y suplicando siempre al Señor. Vivamos siempre encaminados en lo que hemos decidido hacer. Vivamos velando en común, reuniéndonos como hoy, para velar en común, guiados por el Espíritu, unidos en un solo Espíritu. Ahorita lo que estamos haciendo, estamos tomando un consejo de lo que nos dio Pablo. Nos estamos velando en común. Y al hacer eso, ya nos estamos llenando de las armas que Dios nos está dando. Y todo de instrucción de su apóstol. Entonces, para poder mantener la fuerza de estas armas que Dios nos da, es necesario vivir orando, es necesario suplicar a Dios, es necesario interceder. Interceder. Y para terminar este tema y entender de qué armas nos está hablando Pablo, ya parece ya todo textual, ¿no? Parece que ya todo ya está bien dicho por él aquí en la palabra del Señor. Pero yo quiero que entendamos qué armas son estas. Ya dimos un ejemplo, ¿no? La fe, la verdad, el protejo de Dios. Pero en Romanos 6, versículo 13, nos dice esto, igual, todo explicado por Pablo. Ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Y con esto cierro, y con esto me quedo y lo guardo en mi corazón, y espero que igual en los corazones de todos ustedes. Nuestros miembros, hablando por así, mis extremidades son parte de un miembro de mi cuerpo, mis manos, mis pies, mis piernas, un aparato digestivo, mi aparato circulatorio, son miembros que forman mi cuerpo. Entonces, de las armas que nos podemos hacer valer nosotros, servidores y no servidores, es nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz. Y para entender un poco, yo creo que el ejemplo ideal es el músico. Con sus manos puede sacar melodías, puede sacar sonidos. Con la voz cantas al Señor, ¿no? Con los que hablan en el nombre de Jesús, hablan con poder, con una parte de su cuerpo, un miembro de su cuerpo. Esos son armas santas al servicio de Dios. Las amas de casa tienen todo su cuerpo, todo su cuerpo, todos sus miembros unidos en su cuerpo al servicio de su casa. Los padres de familia, los que trabajan, tienen sus miembros unidos a su cuerpo en su trabajo, llevando el pan, llevando la economía a su casa. Nosotros, los que servimos, los que tocamos, los que cantamos, pues nuestros miembros igual tienen una influencia poderosa de lo que hacemos. Y cierro con este testimonio
para ver el poder de lo que es nuestros miembros a la hora de alabar, a la hora de actuar en la batalla. Se lo conté a algunos, pues como sabrán, hoy igual celebramos los 9 días de que mi abuelita falleció, el Señor la llamó, pero antes de eso llevó un proceso en donde pues el Señor me utilizó a mí, utilizó a mi mamá, utilizó a uno de sus hijos como instrumentos, como armas, para que el alma de mi abuelita se salvara. Era una mujer que pues no era muy recta en sus comportamientos, tuvo errores, ¿no? Como cualquier otro humano. Pero en sus últimos 2 años de vida ella intentó buscar a Dios, intentó caminar, intentó abrirse a la gracia de Dios. Y yo a veces me preguntaba si hice lo suficiente para que ella pudiera salvarse. Y el Señor me respondió el día que la enterramos. Dados a la situación, no dejan pasar a más de 15 personas al panteón. Y en ese momento que la enterramos, pues yo entré con la guitarra. Y yo no tenía nada preparado para esa hora y me se acerca mi papá y me dice, oye, pues cántate algo. Y yo así no tengo nada preparado. Algún canto de alabanza, no sé. Así me dijo, un canto de alabanza, no sé. Y bueno, pues saqué la guitarra. Empecé a cantar ese cantito de Silvia Mertins. Toma tu lugar en mi corazón. Y empecé a alabar al Señor con los miembros que Él me dio, con estas armas que el Señor me dio. Y al final de que terminamos de enterrarla, en que estaban poniendo las últimas plaquitas de concreto que ponen, me dicen, canta un canto alegre. Yo, sí, lo primero que se vino a mi mente fue que viva Cristo, está alegre y es un canto viejito que todos conocen. Entonces, repito, con las armas que Dios me dio, con mis miembros, que eran mis extremidades, mis manos, mi voz, empecé a cantar este cantito y yo veía a 14 personas enfrente de mí. Igual, ellos tienen su forma de vivir. No los puedo juzgar, pero uno que otro adora la muerte, droga, alcohol, pleitos, divisiones, envidias. Y en ese momento el Señor estaba rompiendo con eso. ¿Por qué? Porque mientras yo cantaba que viva Cristo, volteaba a verlos a ellos, así enfrente de mí, y veía a todos aplaudiendo y alabando al Señor a esa hora. Y en ese momento el Señor tocó mi corazón y ahí sentí la respuesta. Ahí sentí ese triunfo de Dios, ¿no? Aunque fuera un momento simple, pero yo lo creo que es el inicio de algo grande. Yo lo creo que mi familia puede ser rescatada. Yo lo creo. Porque el Señor me ha llenado de armas con las que vamos a combatir, ¿no? Todo mal. Y en ese momento todos dejando sus divisiones que tenían y sus diferentes formas de pensar, todos aplaudiendo alrededor de la tumba de mi abuelita, diciendo que viva Cristo. Inclusive hasta los que pues no son cristianos. y eso a mí me sorprendía y conmovía mi corazón, y de verdad yo daba gloria a Dios en ese momento, ¿no? Y seguía alabando al Señor por las armas que Él pues me ha dado a mí, a mi familia y a todos los que estamos aquí y a todos los que veamos este tema. Y pues para gloria de Dios esto es todo. Espero que se haya entendido, espero que sea de bendición y aquí terminamos.